Contigo. Perfecto. Entonces Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tarde de Maski Online. Y bueno, hoy tenemos de invitado a Daniel Valls. La verdad es que es una persona que conozco desde que, antes de abrir Maski, ¿verdad, Daniel? Yo creo que, yo no pues sé cómo nos conocimos, 2000, yo sí me acuerdo perfectamente. pero yo recuerdo la primera vez que hablé contigo abajo en la zona de los sofás, que estuvimos hablando un montón de Sí, rato. sí, sí, yo me acuerdo porque fue en el 2014, además. Me acuerdo Pues cuando perfectamente. Yo había dejado el gabinete de ingenieros donde trabajaba en Alicante y, bueno, amigos y circunstancias un poco me orientaron, ¿no? Y me dijeron, oye, ¿por qué no haces esto de la meditación, pero en vez de como hobby y tal, ¿por qué lo haces a un nivel un poco más profesional? Y recuerdo que mirando por internet vi lo de Masquí y vi que teníais yoga, pero no teníais, no contemplabais, ¿no? La parcela, ¿no? De meditación y te mandé un correo. Lo que pasa es que vi tu casa, honestamente, ¿no? Y dije, wow, qué lujo, qué maravilla, que aquello, eso es tan bonito, pero, wow, ¿qué me van a decir a mí que vaya? Para nada. Pero bueno, escribí un correo, un email, diciendo, bueno, presentándome, diciendo, mira, yo hago estas cosas, veo que vosotros no tenéis esta parcela, si te interesa, pues me lo dices y podemos hablar. Y cuando mandé el correo, honestamente pensé, no me van a decir nada porque aquello es una pasada, ¿no? Seguro que tendrán 300.000, ¿no? Para hacerlo. Y la sorpresa fue que a los 15 días, sí, o un poco antes, me mandaste un correo y me dijiste, oye, por favor, vente para acá y hablamos, que me interesa mucho. Y así fue, así Qué fue. bonito, la verdad. Yo recuerdo esa conversación, me encantó Es verdad. contigo en los sofás. Y Sí. bueno, un poco la idea de estas charlas, yo siempre les digo a los que invito a hablar aquí, ¿no? Los que tienen la verdad, la consideración de acercarse por aquí, es, bueno, pues, qué es lo que tú tienes para aportar, ¿no? Al mundo, ¿no? ¿Qué cosas, pues, puedes aportar, ¿no? El granito de arena que puedes contarnos. Y bueno, la verdad es que Daniel es de estas personas que se ha hecho a sí misma y bueno, es una persona de mucha sabiduría por la vida en sí y por todo lo que ha podido aprender de unos maestros increíbles y cómo lo transmite. En fin, es un gusto ir a sus clases. Yo creo que muchos de vosotros habéis asistido a alguna de sus clases aquí en Maski. Y bueno, pues hoy, Daniel, quería un poco, pues eso, dejarte ahí el, el espacio para contarnos pues todas estas ventajas, ¿no? Que nos puede aportar la meditación y la filosofía budista. Muy bien. Pues entonces empezamos ya, ¿vale? Sí. Empezamos ya. Yo, Sí. como somos poquitos, de momento, no sé si sería posible, pero a mí me gusta mucho esto de la interactuación, ¿no? Con la gente. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, normalmente cuando doy una charla o algo siempre digo, por favor, interrumpirme, que no hay ningún problema, ¿no? A mí ni me sabe mal y me gusta, ¿no? Ese formato, ¿no? De interactuar, ¿no? No sé si así es posible, ¿no? Si con esta plataforma se puede o si no se puede, no lo sé. Sí, sí, sí que se puede. O sea, cada uno tiene su micrófono que ahora mismo lo tienen apagado, Vale, que es perfecto. mejor también para que la grabación sea mejor, pero cualquiera pues puede ponerse el micro que está abajo a la izquierda en la pantalla Y y preguntar. preguntar, Vale, por vale. supuesto. Ok, muy bien. Bueno, pues para coordinar un poco, si alguien quiere preguntar, levanta la mano o el dedo, si lo vemos, y puede hacer una pregunta. Pero antes de empezar, como se trata de hacer una reflexión y que está un poco vinculado también, ¿no? A las prácticas meditativas, vamos a hacer un minuto. Durante un minuto vamos a estar en silencio, es una propuesta, y vamos a hacer inhalación, es un trabajo de atención a la respiración. Vamos a hacer inhalaciones profundas, hinchando el abdomen al máximo, el vientre, ¿no? Lo hinchamos al máximo, y las exhalaciones un poco más lentas, pero solo un poco, no muy lentas, porque eso puede provocar un cierto estado de estrés, ¿no? De ansiedad, pero solo un poquito más lento. Entonces, inhalamos y exhalamos. Inhalaciones profundas, exhalaciones lentas, durante un minuto solamente, ¿vale? Pues nos ponemos cómodos en las sillas, nuestros, como yo digo a veces de broma, nuestros tronos, los arreglamos y, y podemos empezar. Un minuto.
Vale, muy bien, perfecto. Pues nos podemos poner cómodos. Bueno, antes de empezar tengo que decir que estoy en mi casa y claro, yo no vivo solo, así es que si escucháis ruidos, pues haceros a la idea de que esto es una casa, que tengo 2 hijas, tengo un perro, mi mujer, vecinos, vivo en un edificio con 15 vecinos, la puerta está prácticamente ahí al lado, que bajan, suben, o sea que no estoy aislado ni vivo en un monasterio, vivo en un edificio con 15 vecinos. Muy bien, dicho eso, eh, de lo que voy a hablar no quiero, desde el principio quiero dejar claro que yo no intento convencer a nadie. Es un planteamiento que quiero compartir, pero nadie está obligado, ¿no? a pensar como yo, ¿no? Quiero decir. Por lo tanto, cada uno puede tener sus ideas, sus opiniones, ¿no? Pero es un compartir una reflexión que para mí ha sido una experiencia que a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Para gestionar los conflictos y las crispaciones, ¿no? Entonces, un poco se trata de eso. Y para hablar de esta historia, bueno, pues tenemos dentro de las tradiciones budistas, podríamos decir que tenemos 2 vías, ¿no? O 2 sistemas, ¿no? O 2 métodos, ¿no? Como queramos llamarlo. Últimamente, ¿no? Hace tiempo, ¿no? Que quería hacer, más bien quería escribir, ¿no? Esta reflexión, porque en vista de los niveles de conflictos, ¿no? Que hay ahora mismo, no hace falta más que salir a la calle y ver el nivel, ¿no? de crispación que hay en la calle, a nivel social, irritación, pero algo bárbaro, ¿no? Tengo amigos, incluso yo, ¿no? Me ha ocurrido, ¿no? De ir por la calle, de mirar a la persona que estaba conduciendo, pararse, salir, de ¿por qué me estás mirando? Bueno, un poco de locura, ¿no? Un poco paranoico todo, ¿no? Cualquier cosa que haces, si te rozas con alguien, enseguida se te vuelve, ¿no? ¿Qué pasa? Tal, no sé qué. Digo, pero bueno, madre mía, la gente está loca. Y bueno, si enciendes la tele, impresionante, ¿no? A un nivel social, quizás posiblemente haya afectado esto, ¿no? Del confinamiento y de la pandemia. Y bueno, ya a un nivel político, ya para qué queremos hablar, ¿no? Estamos a punto de sacar las escopetas muchas veces. Así es que hay 2 métodos, ¿no? Que a mí me han ayudado bastante, ¿no? A la hora de aliviar, ¿no? Esto de los conflictos, las irritaciones, ¿no? Y la crispación. Y como he dicho, hay 2 métodos, ¿no? Y uno que planteamos el poder reflexionar tiene un poco que ver con la identificación, con qué nos identificamos. He dicho que no es necesario que estéis de acuerdo conmigo, es simplemente una reflexión. Podemos incluso luego pues, dialogar o discutirlo, ¿no? O comentarlo. Pero esta primera parte, ¿no? Que tiene que ver con la identificación, tiene que ver con ese aspecto de con qué nos estamos identificando. Es muy curioso porque la mente, cuando tú le das un pensamiento, se ciñe a ese pensamiento y automáticamente, sin darnos cuenta, lo potencia, lo va aumentando. Y hay muchas veces que lo que se trata es un poco de ejercitarse en la disminución, ¿no? O bajar los niveles, ¿no? O sí, niveles o intensidades, ¿no? Más bien. Así es que el primer planteamiento es, ¿con qué me identifico? ¿Cuál es mi identidad? Claro, para muchas personas esta identidad, bueno, esta es la primera parte, ¿no? Nuestra identificación. La segunda parte, el segundo método que voy a explicar, o voy a comentar, es la percepción del yo. ¿Quiénes somos? Algunos alumnos, y aquí hay uno, Emilio, y Sonia seguramente me lo habrá oído alguna vez también. Esta explicación de quiénes somos, ¿no? De qué es el yo, lo he explicado muchas veces, no tanto en las clases de meditación como cuando me han invitado a dar una charla en un centro de salud o un hospital o un colegio, un instituto o incluso en algún centro budista, ¿no? Algunos de los lamas, ¿no? Que conozco a veces me han invitado y me han dicho, por favor, da tú la charla, ¿no? Pero ¿por qué es muy importante esto de tener la percepción de quiénes somos, ¿no? O al menos tener una percepción más aproximada a lo correcto y dejando un poco las confusiones, ¿no? En las que nos movemos. Pero bueno, volvemos un poco, ¿no? al primer método, al primer sistema, ¿no? La identificación. Y vamos a ir un poco de lo micro a lo macro. Entonces,
cuando, como decía antes, ¿no? Como la mente se asienta y fortalece aquello en lo que pensamos, cuando uno te dice, bueno, ¿tú en qué te identificas, ¿no? ¿Cuál es tu identificación, tu identidad? Para algunas personas podrían decir, hombre, mi identidad es el número, ¿no? Del documento nacional de identidad. Esa es mi identidad. Otros pueden decir, no, 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 yo voy más allá. Mi identidad es mi familia. Yo soy Martínez o soy Ferrer, así es que esa es mi identidad. Pertenezco a ese clan. Otro puede abrir un poco más el prisma y decir, no, 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 yo no me conformo no solo con mi apellido o mi familia. Mira, mi identidad es el pueblo donde vivo, ¿no? Yo soy de Petrel, o soy de Elda, o soy de Bañeres, o de Alicante, o de donde sea. Esa es mi identidad. Otros pueden incluso abrirlo más y decir, no, no, yo soy de la provincia, yo del pueblo no, voy a abrir un poquito más, así es que mi identidad soy alicantino, otro podría decir, pues yo soy madrileño, ¿no? O la zona geográfica, pues yo soy del Mediterráneo, pues yo soy del Cantábrico. Otros pueden ampliar, ¿no? Y decir, pues yo pertenezco a esta comunidad autónoma, pues yo pertenezco a esta otra, distinta, pues yo soy español, pues yo no, yo soy italiano. O el continente, pues yo soy de aquí o yo soy de allá. Lo curioso es que todo aquello que no pertenece al grupo al que pertenecemos, en el fondo lo que produce en la mente es como, a un nivel genérico me refiero, por supuesto, es como todo el que no pertenezca a esta identidad es como una especie como invasor. O viene a quitarme o viene a imponerme. Y ahí es cuando empiezan a surgir los conflictos. No hay más que ver ahora mismo, ¿no? Soy de derechas, mi identidad, soy de izquierdas, soy verde, soy azul, soy rojo, blancos, negros, occidentales, orientales. Así es que la propuesta consiste en ir ampliando, ¿no?, nuestra identidad. Claro, ¿qué ocurre si mi mente se centra en el aspecto de mi identidad es que soy mediterráneo? Pues que automáticamente todo aquel que no sea mediterráneo, aunque no nos demos cuenta, hay como como una cierta fricción. No voy a decir rechazo, ¿no? Porque parece muy grande, aunque a veces sucede. Pero sí ciertas tensiones, ¿no? Yo soy del Mediterráneo, yo soy del Cantábrico, de la del Antiguo, mira, gallegos, celtas, los otros. Y se crean esas diferencias, ¿no? Y cuando se crean diferencias, empiezan a surgir o pueden empezar a aparecer conflictos. Estos conflictos muchas veces empiezan por ser tremendamente sutiles, que no nos damos cuenta, pero con el tiempo, como he dicho, como la mente va fortaleciendo este tipo de pensamientos o de emociones, al final uno, sin darse cuenta, el conflicto es muy grande. Con personas ocurre exactamente, ¿no? Es así. Así es que si nuestra identidad fuésemos un poco educando a nuestra mente o entrenándola que tuviese un prisma mucho más abierto, pues mira, soy un ser humano. Claro, si yo digo y fortalezco este pensamiento que yo soy un ser humano, mi mente lo va a fortalecer y automáticamente todos los seres humanos pertenecen a mi clan. Ya no hay tantas diferencias, ya no separo tanto, ¿no? Ya no considero al que, pues el que es, no sé, australiano, pues no hay tanto conflicto, es un ser humano como yo, pensamos igual, tenemos las mismas necesidades, siente como yo, tenemos los mismos problemas. Por lo tanto, no hay tanta diferencia. Las diferencias las generamos nosotros, no están en el hecho en sí o en el objeto en sí, ¿no? Sino somos nosotros las que las creamos. Así es que podríamos decir, bueno, pues voy a entrenar a mi mente en esa diversidad, ¿no? Pero podríamos incluso todavía abrir más, ¿no? Porque claro, soy un ser humano. Perfecto, pero entonces los animales no los englobo. Claro, en la tradición budista muchos conocéis, ¿no?, que no hay muchas diferencias entre seres humanos y animales. El Dalai Lama muchas veces ha dicho que la única diferencia entre un ser humano y un animal es una complejidad neuronal. Solo eso, solo una complejidad neuronal, nada más. Así es que uno puede decir, bueno, pues entonces voy a trasladar un poco, a trasladar no, voy a abrir un poco más ese aspecto. No me conformo con una identidad de ser humano, soy un ser vivo. Si yo medito, si yo reflexiono, si yo fortalezco ese pensamiento de que soy un ser vivo, estoy incluyendo a cualquier animal y a cualquier planta. No voy a decir que una planta sea igual que yo, indiscutiblemente no,
pero es un ser vivo. Así es que se merece un cierto respeto. Ya no hay tanta diferencia. Yo soy montañero. Soy escalador, alpinista, he viajado, ¿no? Por Perú, en los Andes, en los Himalayas. Pero es muy gracioso, ¿no? Cuando sales al monte actualmente, y salgo mucho, ¿no? Por esta zona, el poco respeto, ¿no? Que se tiene, ¿no? Al medio ambiente. Y estamos hablando ahora mucho, ¿no? De esto eh, de los cambios climáticos, ¿no? Del respeto de la naturaleza. Pues yo creo que vamos un poco para atrás, ¿no? Salimos al monte y no tenemos respeto por nada, ¿no? Tiramos los papeles, a veces incluso tiramos la piel de plátano, ¿no? Pues, y lo argumentamos diciendo, no pasa nada, es abono. O un trozo de pan, a ver, se lo comerán los animales. Tengo un amigo que es ingeniero de montes, y una vez salía con él en el monte, ¿no? Y tiré una piel de plátano. Y dijo, oh, no pasa nada. Y dije, ¿por qué la tiras? Y dije, pues es una piel de plátano, eso se va a degradar. Y dijo, ya, pero es que el monte no ha necesitado nunca que vaya nadie a abonarlo. El monte se rige solo, se administra solo, no necesitamos ir a hacerle nada. Así que si utilizamos esta fórmula o esta ecuación, ¿no? Soy un ser vivo, entonces vamos a englobar, no, no vamos a diferenciar tanto. Pero en el budismo, en la tradición budista, todavía se va más allá. Y se dice que somos seres sintientes. Claro, esto ya, seres sintientes. Y decimos, y aquí englobamos a las personas, porque sienten, a los animales, a las plantas, y también se dice, ¿no? Los seres visibles y los seres invisibles. Porque todos sienten. Si acostumbro a mi mente, ¿no? A esa percepción, si la trabajo y la entreno, cuando vea a una persona que sea de otro color, de otra raza, de otro partido político, no voy a tener ¿cómo diría? Ese estado, ¿no? De diferenciación y con lo que conlleva ese estado de diferenciación, como decía al principio, ¿no? Viene a quitarme, viene a imponerme, es muy difícil o casi casi imposible, ¿no? Que a veces tengamos la primera sensación de compartir, mira, voy a compartir con este, ¿no? Sino, a ver qué me va a decir. Enseguida encendemos los farolillos. Y esto incluso hasta en las ideas, ¿no? Uno dice una cosa, un partido de fútbol, ¿no? ¿Tú de qué equipo eres? Supongamos, yo soy del Real Madrid. Vamos a suponer. ¿Tú de qué partido eres? ¿De qué equipo? Yo soy del Barcelona. ¡Bum! Rápidamente se encienden los farolillos rojos. Ya está, ya la hemos liado. No hemos hablado, no conozco nada de esa persona, pero ya he encendido los farolillos rojos. Y el otro también. Y a partir de ahí es muy difícil no llegar a acuerdos y a ciertos estados, ¿no? De colaborar o de ser amables, incluso, ¿no? Unos con otros. Así es que, de esta forma, planteando esto, podemos bajar, ¿no? Nuestros niveles de conflicto o de bajar la intensidad, ¿no? Y si bajamos estos niveles de crispación, indiscutiblemente vamos a vivir mucho más felices y vamos a ser más pacíficos con nosotros y con los demás. Esa sería un poco la primera reflexión. La identidad. ¿Con qué me identifico? ¿Cuál es mi identidad? ¿No? ¿Mi documento nacional de identidad? ¿Mi apellido? ¿O mi familia? ¿Mi clan? ¿O mi pueblo? ¿O mi zona geográfica? ¿Mi país? ¿Mi región? Creo que por ahí no funcionaríamos, ¿no? Demasiado bien, ¿no? Si lo que buscamos son estadios, ¿no? de, de paz, ¿no? Y de felicidad. La otra es mucho más complicada, el segundo método, ¿no? Y es la percepción que tenemos del yo. Claro, cuando uno dice tú quién eres, automáticamente lo que decimos es soy José Vicente, o soy Laura, o soy Daniel. Pero vamos a pensar realmente, ¿no? Porque si lo pensamos, Daniel o Sonia es única y exclusivamente la etiqueta del fabricante. Pero no se puede decir que yo sea eso. Ese es mi nombre, pero no soy yo. Eso está claro. Nos hemos acostumbrado, ¿no? A determinar quién eres tú. Yo soy Daniel. Ya, pero eso se queda como demasiado extremadamente ambiguo. Hombre, tú eres muchas más cosas. Así es que podemos pensar, bueno, pues entonces, si Daniel es una parte, indiscutiblemente el yo está compuesto, ¿no? De una parte material, mi cuerpo. Claro,
tengo brazos, tengo ojos, ¿no? Tengo cabeza, tengo piernas, tengo corazón, tengo hígado y mente. En la tradición budista decimos mente, ¿no? Hay otras tradiciones, por ejemplo, las tradiciones judio-cristianas, ¿no? Y islámicas, ¿no? Hablan del alma, del espíritu. Prácticamente es lo mismo. Así es que somos cuerpo y somos mente, pero ¿qué más cosas somos? Si es que somos más cosas. Así es que entonces la pregunta es, ¿qué cosas, qué objetos, qué personas, qué situaciones han influenciado para que piense y sienta como pienso y como siento? Porque todo eso ha hecho, ¿no?, que yo sea quien hoy día soy. Así es que empezamos a tirar del hilo. La primera cosa, ¿no?, la primera situación que quizás haya influenciado para que yo sienta como siento y piense como siento, es la familia, ¿no? Nacemos en un núcleo familiar y hay diferencias. No es lo mismo yo nací en una familia no protestante, no es lo mismo nacer en una familia protestante porque hay un elemento, ¿no?, de concepto y de educación, a una familia católica o una familia musulmana, ¿no? Hay matices. Así es que esto ha condicionado mi forma de pensar y de sentir. La familia, ¿no?, podríamos decir. Pero dentro de la familia también hay elementos diferenciados entre sí que han influenciado en mi forma de pensar y mi forma de sentir. Mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela. ¿Entendéis esto? No sé si no lo comprendéis o me lo decís, ¿vale? Y lo explico. Si continuamos tirando del hilo, porque claro, no me conformo, sí, claro, las influencias de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, de mi abuela, paternos, maternos, tíos, si he tenido hermanos o hermanas. El segundo elemento que ha condicionado mi forma de sentir, yo así lo explico también, indiscutiblemente también es la zona, ¿no?, donde he nacido, porque no pensamos lo mismo, ¿no?, ni sentimos igual una persona que ha nacido en el Mediterráneo que un finlandés. Es distinto, ¿no? Pensamos y sentimos de formas distintas. No estoy diciendo que unos sean mejores que otros, ¿eh? Mucho cuidado. Simplemente que pensamos y sentimos de formas distintas. Otro de los elementos que han influenciado para ser quienes somos o para pensar y sentir, pues el colegio, ¿no?, donde fuimos. Esto también influenció. Cada profesor, ¿no?, que tuvimos influenciaron también de una manera o de otra, buenas, malas, pero también influenciaron. El núcleo de amigos también es otro valor, ¿no?, es otro elemento que ha condicionado mi forma. Y además, estos son determinantes, ¿no?, porque marcan un poco nuestras preferencias. Nuestros grupos de amigos son los que marcan las preferencias, por ejemplo, en la música. Si yo me muevo con gente desde chiquitito que les gusta el flamenco, termino por gustarme el flamenco. Si me muevo con gente que le gusta el rock, termino porque me gusta el rock. Esto es así. O el deporte. Seguimos tirando del hilo. Además de todos estos elementos, ¿no?, que he comentado, a nivel educacional, ¿no?, pedagógico, el instituto o la formación académica también ha condicionado, porque no se piensa igual ni se siente igual una persona que ha estudiado una ingeniería que alguien que ha estudiado bellas artes. No es lo mismo. Y todavía podríamos tirar más del hilo, porque además de todo eso, quiero que imaginéis, haciendo un impasse, ¿no?, que cada cosa de estas que estamos mencionando, imaginaros que es una piedra. Cada una piedrecita representa mi padre, una piedra representa a mi madre, una piedra representa mi núcleo familiar, otra piedra es mi abuelo, otra piedra es el profesor de matemáticas que tuve, otra piedra es pues, la formación, ¿no?, que he tenido. Y como he dicho, y las experiencias también forman parte de mí. Las experiencias que he tenido desde chiquitito, las buenas y las malas, también han influenciado, es evidente, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, pero de pequeño metí los dedos en un enchufe, me pegó un rampazo y ya de adulto ya tengo cuidado, ¿eh? Cada vez que veo un enchufe, ojo, ¿no?, al dato. Es decir, las experiencias también han marcado. Y cada experiencia vamos a imaginar que está representada también por una de estas piedras. Además de todo eso, ¿hay más cosas? Pues sí. Dentro de la filosofía budista hablamos de los factores composicionales o factores mentales. Claro, mis capacidades, mi capacidad de ser generoso, mi capacidad de ser envidioso,
mi capacidad de ser benevolente, compasivo, de ser orgulloso. Todo esto son los factores composicionales. Y los factores composicionales o los factores mentales, como he dicho, ¿no?, en la tradición budista, son 51 los que tenemos y se engloban en 6 grupos. Esto lo voy a decir así de pasada, ¿no? Hay un grupo, ¿no?, que son factores mentales que siempre están presentes, como las sensaciones, el discernimiento, ¿no?, mi capacidad de discernir. Hay un segundo grupo que corresponden a los factores mentales, perdón, determinantes, como es la aspiración, la memoria, la concentración, etc. El tercer grupo le corresponden los factores mentales virtuosos. Tenemos factores mentales virtuosos: la confianza, la dignidad, la compasión, como he dicho antes, benevolencia, generosidad. El cuarto grupo son factores mentales que corresponden a los engaños, ¿no?, de nuestra conciencia. El apego, el odio, el orgullo, por ejemplo. El quinto grupo serían factores mentales que corresponden a aflicciones, cosas que nos hacen, que nos duele, ¿no?, o que nos mete el ombligo, a veces, como digo yo, ¿no?, hacia adentro, ¿no?, como es el enfado o la crueldad o los celos o la envidia. Y el sexto grupo corresponden se llaman factores mentales variables, que son el dormir o el arrepentimiento, la investigación, el análisis. Todo eso es lo que forma el yo. Esta es una teoría, ¿no? Es, como he dicho, es lo que explica, ¿no?, la tradición budista, que, como he dicho al principio, no significa que tengamos la verdad absoluta para nada, pero es un método. Habrán otros métodos, ¿no?, que expliquen quiénes somos, pero este es un buen método, ¿no? Así es que somos multiplicidad, no somos solamente una cosa. No soy Daniel. Cuando alguien dice quién eres y decimos soy Daniel, es lo único que estoy diciendo, es que estoy mostrando mi etiqueta. Igual que si tengo un móvil y digo, ¿qué es esto? Pues es un Samsung. Pero es solamente la etiqueta. Pero dentro hay muchas partes, muchísimas partes, y que no tienen nada que ver con la palabra Samsung. Pero cuando hablamos de Samsung, automáticamente lo referenciamos, ¿no?, y lo identificamos, un móvil. Pues con las personas ocurre un poco parecido. Así es que, una vez que hemos entendido esto de quiénes somos y que somos ese elemento múltiple, que no somos una sola cosa, ahora viene lo gordo, ¿no? Porque entonces tendríamos que preguntarnos si yo soy todo este... Por cierto, es que he hecho un clon para mostrarles un ejemplo, así es que he hecho un clon mío y os lo voy a enseñar. No sé si lo veis bien. Este es mi clon. Además lo vemos... se ve al revés, ¿vale? Bueno, lo entendéis. Es una jarra, ¿no? Pone Daniel, pero está llena de piedras. Y aquí hay muchas piedras que representan muchas cosas. Hay una piedra que es mi padre. No sé si lo veis así, ¿no? A lo mejor. Mira, me acabo de desparramar encima del plato. Entonces, no sé si lo veréis. ¿Lo veis? Sí, sí, se Bueno, pues ve. si no lo veis, imaginarlo, ¿vale? Es un plato con muchísimas piedras. Pues esto es lo que soy. Esto es lo que sois vosotros, cada uno de vosotros. Montones de cosas. Aquí hay una piedra que representa a mi abuelo. Mira, mi abuela. Mira, el colegio donde fui. Mira, este es el profesor de matemáticas. Este es el de historia. Y mira, esta es la formación académica. Mira, aquí hay una piedra, la más grande, el orgullo. Porque dentro de las piedras, para entenderlo, hay jerarquías. Y unas son consecuencia, a veces, de otras. El orgullo, el ego, muy gorda. Mira la generosidad, uy, chiquitita, muy chiquitita. No sé, ¿entendéis, no? Vale. Además están los factores mentales, como he dicho antes, ¿no? Los factores composicionales. La disciplina, pequeña. La torpeza, bueno, un poco más grande, ¿no? Bien, pero una vez que hemos entendido esto y que aceptamos que efectivamente es así, porque es una cuestión lógica, es simplemente lógica. Todas estas cosas son las que han influenciado en que yo piense como pienso y sienta como siento. Pero si acepto entonces esto, ahora viene lo gordo, ¿no? Porque entonces yo podría preguntar a todos vosotros, ¿quién ha venido a escuchar esta charla? Y ya no podemos decir, pues, Emilio, porque Emilio es una etiqueta, simplemente. ¿Quién ha venido?
pensarlo. O África. Como veo los nombres, aunque no os conozca, ¿vale? ¿Ha venido África? No, África no. África es solamente una etiqueta, ¿no? Recordar, es solo la marca del productor, del fabricante. Pero entonces, ¿quién está sentada ahí? Si no es África, ¿quién está sentada ahí? ¿Quién ha venido a escuchar? ¿Quién pasea por la calle? Si estoy preguntando, ¿pensáis que está preguntando Daniel? Eso es una fantasía, es alguna paranoia. Daniel no está preguntando. Daniel no puede preguntar porque es solo el nombre. Y el nombre no pregunta. El nombre es el nombre. ¿Quién está preguntando? Y si alguien contesta, ¿quién está contestando? Muy interesante. Hace mucho, ¿no? Que pensar esto. Y esto está muy bien para bajar, como decíamos, ¿no? En el título, ¿no? De la charla, los niveles, ¿no? De conflicto, de crispación, porque entonces, cuando alguien dice algo que me hiere y que me duele, automáticamente tengo que pensar que no lo está diciendo Olga o Ana o Laura o Francisco, porque esos solamente son nombres, etiquetas, las marcas de los productores y de los fabricantes. Pero entonces, ¿quién me está haciendo daño? ¿Quién me está hiriendo? Solo es una parte, no es la totalidad de esa persona, sino solo una parte. Pero lo que hacemos habitualmente es que cuando alguien nos hace daño, no pensamos en esto. Así es que cogemos todas las piedras y las tiramos a la basura y decimos, no quiero saber nada de esta persona. Pero al tirar todas esas piedras, indiscutiblemente estamos tirando esa piedra que nos ha herido y nos ha hecho daño. Pero estamos tirando otras muchísimas que no tienen nada que ver. ¿Qué tiene que ver la generosidad o la envidia con ser un buen padre o un buen amigo? No tiene mucho que ver. Eh, Mis maestros que son monjes, son lamas, muchas veces explican, ¿no? Esto de la forma siguiente. Dicen, si tú coges un palo y alguien, perdón, si hay un palo, ¿no? Y alguien te golpea con ese palo, ¿con quién te enfadas? ¿Con el palo o con la persona que está manipulando el palo? ¿Con quién nos enfadaríamos? ¿Con el palo, que es quien ejerce el golpe directo? ¿O con la persona que manipula el palo? La respuesta es sencilla, ¿no? Con la persona, ¿no? ¿Quién se enfadaría con el palo? ¿Quién diría, pues ya no quiero más ese palo? Es lógico. Sin embargo, todo ese peso que tiene esa lógica no la llevamos con las personas. Porque cuando una persona nos hiere, lo que nos está hiriendo no es la persona en sí, sino esa cualidad que está un poco predominando en esa persona. Como el palo sería la persona y quien golpea sería lo que domina o lo que predomina en esa persona. Imaginemos los celos, la envidia. Ese es el causante, pero la persona es el palo, no tiene culpa de nada. Quien realmente está agrediendo es quien está dominando al palo, quien está controlando al palo. Ese sería el causante de mi sufrimiento. Por lo tanto, cuando una persona me hiere y me hace daño, quien tendría que pensar que me está haciendo daño no es la persona en sí, sino la cualidad que está influenciando para que esa persona me haga daño. Puede ser la envidia, puede ser el orgullo, puede ser los celos. Esto es fácil de entender cuando lo trabajamos en primera persona. Yo, si yo le hago daño a alguien y me aparta de su vida, uno podría pensar, hombre, no es muy justo, ¿no? Porque yo tengo otras cualidades que son buenas, ¿no? Pues hombre, sí, tengo a veces estos, lo decimos así muy coloquialmente, tengo a veces ese ramalazo, ¿no? Tengo a veces esa, que me disparo, ¿no? Y soy un poco a veces agresivo en la forma de hablar o, o soy insultón, no lo sé, cualquier otra cosa, ¿no? Pero hombre, si le he dicho a fulanito
esto que lo ha herido y automáticamente me ha dicho, pues ya no quiero saber nada de ti, nunca, absolutamente nunca más, pues no lo considero justo. Pues lo mismo nos deberíamos de aplicar, ¿no? Con respecto a nuestra relación con los demás. Si alguien me dice, qué mal profesor de meditación eres, es absurdo que me enfade con fulanito o menganita. Lo que tendría que enfadarme en todo caso sería con esa particularidad que está ejerciendo ese predominio en esa persona para que esto me diga, o sea, para que me diga que mal profesor de meditación soy. Pero luego además somos tan absurdos, a veces tan ilógicos, que ni siquiera nos planteamos si eso es real o si estoy un poco dominado, ¿no?, por mi mente. Porque claro, si hay 200 personas que dicen que soy muy buen profesor de meditación y hay una que dice que soy muy mal profesor de meditación, en teoría no tendría por qué enfadarme, pero esto no ocurre. Buah, pillamos unos cabreos impresionantes. ¡Qué mala profesional eres! Hay un montón de gente que está diciendo que llevo mi negocio perfectamente y recibo correos y tal, felicitándome para aquí y para allá. Y aparece uno que me dice que qué mal profesional. Y bueno, pillo una depresión. ¡Qué absurdo! Es un poco, y seguro que esto nos ha pasado a todos, ¿no? Es un poco como cuando estamos hartos de ir a un restaurante, ¿no? Vamos muchas veces. Tenemos cierta predilección por ese restaurante, siempre nos han atendido muy bien. Llevo 4 años yendo, ¿no? Los sábados por la noche a tomarme una cerveza, por aquí, para allá. Un día, solo un día, no me atienden bien y automáticamente digo, vaya mierda de restaurante, no vuelvo más. Si llevo 4 años yendo todos los sábados y todo va perfecto, durante 4 años, un día que me atienden mal y digo, vaya mierda de restaurante, no vuelvo nunca más. Esto es muy ilógico, esto es muy paranoico, ¿no? Pues ese es un poco, ¿no? El planteamiento. Por una parte, potenciar a nivel mental, porque si no lo hacemos nosotros tampoco lo va a hacer nadie, potenciar cuál es la identificación que yo quiero, ¿no?, trabajar. Yo quiero ser un documento nacional de identidad, un número, quiero ser la persona como identidad que vive en tal población, en tal zona geográfica, soy de este partido o del otro partido, o soy un ser humano donde abarco a todos con las mismas necesidades, o soy un ser vivo donde abarco al resto de seres vivos, o soy un ser sintiente y entonces englobo a todos los seres sintientes. Y el otro es observar detenidamente, ¿no?, este aspecto, ¿no?, de el yo. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Quién está hablando ahora mismo? ¿Quién está escuchando? Es una buena pregunta. ¿Quién ha venido a escuchar esta charla? Cada uno no puede hacer ese planteamiento. ¿Quién ha venido? Yo utilizo muchas veces el elemento o la fórmula de la eliminación, ir descartando opciones. ¿Ha venido Daniel padre? No, pues fuera. ¿Ha venido Daniel, no sé, celoso? Pues no, tampoco, fuera. Así es que voy a ir eliminando. Y el trabajo consiste en intentar identificar, no es un trabajo fácil, indiscutiblemente, pero es muy interesante, ¿no?, ir observando y llegar a, si se puede, ¿no?, a determinar quién es el que ha venido. Esa particularidad de querer compartir, de lo que a mí me ha ayudado, pues enseñarlo a los demás por si les puede ayudar, vale. Y el que está escuchando, quizás ha intervenido la piedra de la curiosidad. Muy bien. Quizás ha intervenido la piedra, ¿no?, de aprender, de crecer como persona. Pues muy bien. Pero se trata de identificar, ¿no?, de esto que ahora está muy de moda, ¿no?, el aquí y el ahora, ¿no?, el momento presente. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? ¿Qué está sucediendo en este mismo instante? En mi mente. Y como he dicho, no es un trabajo fácil, ¿no? Pero esa es un poco, ¿no?, la idea, ¿no?, de este planteamiento. Para mí es algo tremendamente importante, ¿no?, y súper interesante porque, claro,
ya no percibo, o intento, no es que no perciba, sino que me entreno o me adiestro para no percibir a las personas como entidades globales, sino múltiples. Así es que cuando alguien me hace, o me insulta, o me dice algo, la reacción muchas veces es una tendencia, ¿no? Es automáticamente enfadarse, ¿no? Y decir, oye, este tío me ha dicho tal cosa, pero es muy rápido, ¿no? Tanto en cuanto ejerzamos, ¿no? Eh, este trabajo, ¿no? De entrenar a la mente, en observar ese tipo de cuestiones, es muy rápido. Luego frenar y decir, oye, quito, 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 quito. No es Pascual, ¿no? No es esto, no es aquella. Es una sola particularidad de esa persona. El resto no tiene nada que ver. Y esto baja muchísimo, ¿no? Las intensidades de los conflictos y de las crispaciones. En el fondo, cuando uno tiene un arrebato, siempre se produce por una falta de atención, ¿no? Porque cuando uno presta atención, el arrebato no se produce. Hay una meditación muy interesante, algunos alumnos no la conocen, y es trabajar tres tipos, ¿no? De aspectos en meditación. En primer lugar, observar dónde está la mente, algo que no tenemos mucha facilidad, ¿no? Cuando dice, ¿dónde está tu mente ahora mismo? ¿A qué está prestando atención ahora mismo tu mente? Y parece que nos descolocamos, ¿no? Empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde está mi mente? Es muy sencillo. ¿Dónde está tu mente? Quizás está pendiente de la oreja porque me pica la oreja, ¿no? Y ahí se va la mente. O quizás está en la respiración, o quizás mi mente está escuchando las palabras, ¿no? De la persona. Bien, ¿dónde está tu mente? Esta es una identificación. La segunda parte de esta meditación consiste en observar las características de eso que estás observando, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza? Si es algo transitorio o si es permanente, ¿no? En mi conciencia. Y la mayoría de las veces los pensamientos, si los observamos, vienen y van. Esto es muy sencillo, ¿no? Los que practican meditación o los que practicamos meditación es muy fácil. No me siento a meditar, venga, voy a llevar la atención a la respiración y en 3 segundos, ¡chu! La mente se ha ido a otro sitio, ¿no? Quizás a lo que tengo que hacer cuando termine, que no se me olvide que tengo que llamar o aquel recuerdo que me viene. Pero los pensamientos y las emociones a nivel de conciencia son tremendamente transitorios, rápidos y fugaces. El único problema es cuando nosotros cogemos los pensamientos y los traemos, ¿no? Y entonces los hacemos nuestros. Aquí está mi pensamiento. Incluso a veces traemos cosas que nos han hecho daño del pasado y las volvemos a traer para volver otra vez a sufrir aquello que nos hizo daño. Somos así, las personas, ¿no? El tercer aspecto de la meditación es observar si aquello que estoy observando solo por el hecho de ser observado cambia o no cambia. Y esta es un poco la cuestión. Si observamos detenidamente, las cosas cambian solamente por el hecho de ser observadas. Solo con prestar atención cambian. Estás enfadado, para un segundo, para un instante y observa detenidamente con atención plena que estás enfadado y automáticamente el nivel o la intensidad del enfado baja, baja. Hay una explicación muy sencilla, ¿no? Si estás enfadado, esto lo veía. Y tampoco eso es patrimonio del budismo porque lo he escuchado en entornos, ¿no? En muchos entornos. Cuando estés enfadado, párate y cuenta hasta 10, pensando estoy enfadado, estoy enfadado, estoy enfadado, pero no como un papagayo, ¿no? Sino siendo consciente. Y cuando terminas, en la 10ª, el enfado ha disminuido en torno a un 80% de intensidad. Es una fórmula, es un buen jarabe, es una muy buena medicina. El problema es que no nos tomamos la medicina. Nos compramos el jarabe, nos gastamos el dinero en el jarabe, se lo enseñamos a los amigos y luego tengo un jarabe fantástico y maravilloso. Lo tengo en la mesita de noche. Lo tengo ya un mes, ¿eh? Oye, pero tú sigues teniendo tos. Sí, sí, es que todavía no he empezado a tomármelo, pero ya lo tengo ahí un mes. Y pasan los meses y sigue igual. Y hasta que un día digo, tengo ahí 3 años el jarabe, no me lo he tomado todavía, ni una sola cucharada, ¿no? Pero es muy buen jarabe. Esto ocurre con la meditación, con muchas cosas. Sabemos las cosas que nos hacen bien, ¿no? Que nos benefician, pero no nos las tomamos. Pero sí que nos gusta coger el jarabe, ¿no? Y llevárnoslo en el bolso para enseñárselo a todos los amigos. Oh, tengo un jarabe, me he comprado algo maravilloso, fantástico. Ya, pero te lo tomas. No, no, de momento no, ya me lo tomaré, ¿no? Pues de eso se trata, ¿no? De hacer ese tipo de reflexiones.
Así es que cuando, cuando alguien no os diga algo que pueda ser ofensivo o pueda ser molesto, recordar esto. No es Jesús, María o quien sea, sino solo una particularidad. Y si quieres dar un paso más allá, observa esa particularidad y descubre o experimenta si baja la intensidad única y exclusivamente por ser observada, sin estar en piloto automático, ¿no? Sin permitir que la inercia no consciente, ¿no?, pase por encima de esa experiencia. Y no mucho más, faltan 15 minutos. Bueno, no sé hasta qué hora teníamos, Sonia. Bueno, un poco como tú No lo te oigo. sientas. ¿No me oyes? ¿No me oyes? ¿No me oís? ¿Sí? Sí, se te oye, Sí. te oigo. Sí. Se oye. ¿No me oyes tú, Daniel? Sí, esto sí. A ver, ¿ahora? A ver si ahora me oyes. Ah, sí, ahora sí, vale, vale. Ahora sí. Vale, vale, Genial. vale, perdón. No, que bueno, que no tenemos aquí un esto fijo, o sea, que esto es un poco libre, que bueno, venimos aquí, comentamos lo que nos apetece y bueno, pues Vale. no te preocupes con la Ujú. hora. Muy bien. Pues, pues eso, como faltan, bueno, 15 minutos, pero podemos estar el tiempo que consideréis, ¿no? Si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, ¿no? Aunque no sea una pregunta, pues perfecto, ¿no? ¿Qué os ha parecido? Muchas veces cuando he explicado esto, hay una chica, una bióloga, ¿no? Mercedes, Emilio la conoce, Mercedes Candelas, y cuando expliqué esto, ella es bióloga profesora, y cuando expliqué esto me dijo, madre mía, menudo submarino nos has metido ahora. Perdón, submarino no, menudo torpedo. Dijo, menudo torpedo nos has metido ahora, porque ahora hay que plantearse quién es el que hace las cosas, ¿no? ¿Quién está fregando? ¿Quién hace las camas? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién está paseando? ¿Quién come? ¿Cómo lo veis? A mí me ha gustado mucho lo que es esa metáfora, ¿no?, de las piedras. Y ha estado muy bonito cuando lo has echado porque como que se ha visto súper claro, ¿no? Claro, Y pues sí. eso, tu piedra grande. A ver, yo lo explico de otra manera, pero me ha encantado, Daniel, me lo voy a quedar. Me ha gustado mucho esto de las piedras pequeñas, las piedras grandes. Sí, Luego a porque, mí que me gusta mucho entender la parte de cómo interaccionamos. Luego, obviamente, con quien tenemos, por ejemplo, un roce en concreto, pues es igual que yo tengo una piedra muy pequeña, por ejemplo, de la autoestima, y tengo un roce con otro que tiene un pedrolo que ya no es autoestima, que es, por ejemplo, arrogancia, y entonces yo con esa persona voy a chocar. Y en concreto es eso, mi pequeña piedra chocando con un piedrolo enorme. Y la verdad es que es súper bonito porque es que todo es así. claro, lo Eh, importante es tener muy claro que la fricción se produce no entre las dos personas, sino entre cualidades de las dos personas. Por eso digo que es muy importante tener muy claro esto, ¿no?, y hacer esta reflexión porque baja muchísimo, ¿no?, los niveles y las intensidades de los conflictos. Es mi piedra del orgullo, quizás, la que tiene una fricción con su piedra X, llamémosle lo que sea. Pero ya no tengo un problema con Pascual o con Margarita, sino que es una sola piedra mía la que tiene un roce con una sola piedra del otro. Entonces, ¿por qué le voy a retirar el saludo? ¿Por qué voy a dejar de hablarle? Es absurdo. Es solo una piedra mía con una piedra suya. Y tenemos 400 o 500.000 piedras, porque este es un ejemplo muy sencillo, muy simple, claro, yo no me puedo extender muchísimo, ¿no? Pero si empezamos a tirar del hilo de qué cosas son las que han influenciado para que yo piense y sienta como pienso y como siento, pues descubriremos que hay montones, montones de cosas
que han influenciado y que forman parte de mí. No solo es el nombre o cuerpo y mente, sino montones de cosas. Y ahora de lo que se trata es de intentar identificar esas cosas. ¿Qué piedra es la que está enfadada? ¿Qué piedra es la que está triste? Se ha muerto mi madre. ¿Está Daniel triste? No, es una piedra. ¿Cuál? ¿Cuál piedra? Quizás la de la soledad o la de, no sé, la tristeza o la ausencia, ¿no? O la pérdida, pero es solo una piedra, que no tiene mucho que ver con el resto de piedras. Aunque también he dicho, como he comentado, que algunas piedras tienen jerarquías, indiscutiblemente, y otras son consecuencia de. La violencia es una piedra, ¿no? Pero la violencia es una piedra que deriva del orgullo. El orgullo es un pedrolo, como tú dices, Sonia, un pedrolo gordo. La violencia también, pero la violencia, si lo analizas, ¿de dónde sale? Indiscutiblemente del orgullo, ¿no? De un ego muy fuerte. Así es que es consecuencia de. Así es que hay jerarquías. Y del sufrimiento, obviamente, Claro, también. también. Pero por eso digo que hay jerarquías. Hay piedras que son consecuencia de otras piedras y hay piedras que pesan más que otras piedras. Pero está bien saber eso, ¿no? Aunque yo sigo insistiendo, ¿no? Que lo importante es intentar averiguar o identificar, ¿no? ¿Qué piedra es la que está interviniendo justo en el momento en el que yo exijo, ¿no? Ese conocimiento? Sí, sí, sí. Mm, mm. ¿Alguna pregunta o alguna aclaración? Solo quedan ganas de meditar. Ah, claro. Bueno, hay algunas meditaciones que son, que corresponden, ¿no? A este tipo de reflexiones. Pero bueno, eso lo haremos quizás en otro momento, ¿no? La meditación. Yo veo, También sí, la idea de que una piedra no puede caracterizar al todo, tampoco. Sí, ¿Perdón? entiendo. Sí, que tú puedes tener una piedra, yo puedo tener una piedra más caracterizada en algún tema, en algún sentido, pero eso no puede etiquetarte o como Claro. una persona solitaria, como una persona social, o no lo sé. Sí, sí, claro, claro. No, indiscutiblemente, la piedra no es tu característica primordial, ¿no? Es una parte del conjunto, pero Sí, solo es sí, una sí, parte del conjunto, nada más. Y el conjunto sí es tu identidad, ¿no? Por eso he sí, enseñado, ¿no? Lo de la copa, ¿no? Con las piedras y el sí, nombre, ¿no? Que sí, pone Daniel. sí, sí. yo veo que está muy bien, está muy claro, porque además también cuando hay un problema, pues ¿qué haces? Lo pones fuera de ti y ya el problema como que se minimiza porque ya no está dentro, ya no te está afectando, ya no estás implicada con ese sufrimiento, sino que al ponerlo externamente Sí, es otra cosa. Ya no es claro. Pierde intensidad. otra cosa. Sí. Pierde intensidad, ¿no? Yo al hacer esta reflexión, el título, ¿no? De la charla, ¿no? Era cómo bajar, ¿no? Los niveles de crispación y de conflicto, ¿no? Y de agresividad que hay ahora mismo, ¿no? En la gente. Y es muy útil por eso, porque ya no identifico a una persona como el elemento que me está afligiendo, sino solo una característica de esa persona. Pero mucho cuidado, es solo una característica de esa persona la que está incidiendo, como decía Sonia, en una sola característica mía. Así es que no es Sonia la que le hace daño a Daniel, sino es una piedrecita de Sonia la que está mareando o molestando a una piedrecita de Daniel. Claro, esto es revolucionario. Realmente es revolucionario. Porque ya no estás identificando a fulano o a mengano como el autor, ¿no? de tu sufrimiento. Sí. Como decíamos con lo del palo, ¿no? Como cuando cuentan los lamas, ¿no? Esto del palo. Si hay un palo que te golpea, ¿con quién te enfadas? ¿Con el palo o con quien manipula el palo? Es lógico, ¿no? Nos enfadamos con la persona. ¿Y por qué no hacemos ese ejercicio en la vida real? Cuando alguien nos hace algo que nos duele,
¿Por qué nos enfadamos con el palo? Vamos a enfadarnos con quien está manipulando al palo. Si nos tenemos que enfadar, claro. No, pero no Sí, con el palo. ¿Verdad? además, aún se podría decir que realmente es la percepción que uno tiene que el otro le está haciendo daño, que de ahí a que el otro le está haciendo daño realmente es otra cosa. Claro, claro. Lo que pasa es Porque que eso, claro, por supuesto, eso ya es meternos en otro terreno, ¿no? ya, Y es meternos ujú, en el terreno de las percepciones. Y esto es algo muy interesante, tremendamente interesante. En la tradición budista hay una cosa que se llama Pramanaguarika Karika. Pramanaguarika Karika es un poco las enseñanzas de lógica. Y cuando se estudia Pramanaguarika Karika, siempre te dicen que toda la información que entra a nuestro interior entra por alguno de los sentidos. Y si lo observamos es así. Cualquier cosa que entra a mi interior, información, ¿no? Sea lo que sea. O entra por la vista, o por el oído, por el gusto, por el tacto. Solamente por eso entran, ¿no? Las informaciones. No entra por otro lado. Pero la mente tiene una forma de ejecutar estas informaciones de la forma siguiente. Cuando cuando tú observas un objeto, por ejemplo, hablo de objetos como podría hablar de situaciones, ¿no? Pero cuando tú observas un objeto, lo haces a través, por ejemplo, de la vista, ¿no? Del órgano biológico, ¿no? Porque los sentidos, la tradición budista se dice que tenemos un órgano, la conciencia también, es decir, tengo un órgano que es el ojo y una conciencia visual. Y la conciencia visual manda esa información a la conciencia mental. Pero para que lo entendáis, la forma de funcionar un poco de la mente que plantea el budismo, he dicho al principio que esto no es tener la posesión de la verdad absoluta, es un buen sistema, es un buen método, pero no es el único seguramente. Pero claro, cuando tú ves un objeto, cuando yo veo una taza, por ejemplo, al principio, claro, y esto ocurre a una velocidad de vértigo, al principio uno no identifica qué es eso. Solamente veo algo ahí, pero no sé lo que es. Automáticamente la mente se va a los registros, es decir, a cosas que ya tiene archivado y empieza a buscar algo que sea muy parecido a eso. Y cuando encuentra algo que es parecido, dice, como esto se parece a una taza, le llamo taza. Así funciona, por registros. Es decir, un elemento conceptual tiene su origen en un elemento preconceptual. Si hay algo que yo no conozco, no puedo nombrarlo. Yo no puedo nombrar algo que no he visto nunca. Si mi mente no tiene referencias de ese algo, si se me presenta, no sé. Pero si veo una taza, la nombro taza porque mi mente ha buscado registros. Pero esto con objetos, pero imaginaros a un nivel emocional. Relaciones de personas. Como fulano me ha dicho algo, mi mente se va a buscar los registros. Y automáticamente saca el registro y dice, oh, mira, este es fulano. Y entonces mi mente, mira, hay una situación muy curiosa, ¿no? Esto también lo cuento muchas veces. ¿Y por qué tiene que ver con esta historia? Tomamos a las personas muchas veces no en base a lo que está ocurriendo ahora mismo, sino en base a lo que ocurrió en un momento determinado de nuestra vida. Y esto también es otra paranoia, por ejemplo. Bueno, cuando era pequeño siempre cuento, Emilio se va a reír porque lo he contado tantas veces, pero bueno, cuando yo era pequeño iba al colegio y tuvimos una pelea, una trifulca, ¿no? Entre otro amigo, o bueno, un amigo no, era un compañero del cole, ¿no? Y yo tendría, pues no sé, 12 años, ¿no? O 11 años o así, ¿no? Y este me cascó más. Yo se ve que era tonto, era un pardillo, y aquel me cascó más. Va, es broma. Bien. Yo tendría 12 años aproximadamente. Todavía no había pasado al instituto. Hace unos años, 5 o 6 años, lo vi sentado en un parque, perdón, en el banco de la estación de autobuses, ¿no? De la ciudad donde vivo. Y yo bajaba y lo vi sentado y nada más verlo sentado, automáticamente pensé, no dije nada, pero pensé, mira el gilipollas este ahí sentado, ¿será tonto el culo ahí tomando el sol? Y a los 5 metros paré. Y dije, para. ¿Qué es lo que ha pasado aquí ahora mismo? Esto es ilógico, esto es paranoico. Lo que había ocurrido es esto que estoy explicando. Mi mente
a una velocidad de vértigo, se fue a sus registros, empezó a buscar paralelos, encontró un registro en el que este es con el que te peleaste cuando tenías 12 años, es decir, hace 40 y pico años. Me lo trajo y yo actué, no en base a lo que estaba ocurriendo en ese mismo instante, sino actué en base a lo que ocurrió hacía 40 años. ¿Esto es paranoico o no es paranoico? Esto es de enfermo mental. Esto es de estar enfermo mentalmente. Es normal. Y ahí es donde empiezan muchas depresiones y donde empiezan muchos problemas psicológicos. Claro, pero, y seguro que contando esto os habréis visto vosotros reflejados en situaciones de vuestra vida. ¿O es que no lo hacemos? ¿O es que no juzgamos a las personas por algo que ocurrió no sé cuándo? ¿Y qué es lo que ha pasado cuando juzgamos? Pues que la mente se ha ido, ha buscado los registros y ha dicho, ah, mira, este se parece a esto. Ya está, te lo enseño y encima te enfadas. Te tiro la ¿Te piedra. enfadar? ¿Acaso me ha hecho algo ahora? No, me lo hizo hace 40 años. Pero vamos a ver, ¿esto qué es? Es un poco como lo del restaurante, ¿no? Estamos 4 años yendo al mismo sitio, no tenemos problemas, qué maravilla. Yo estoy yendo a Masquí desde el año 2014. No, vale, vamos, fantástico, no hay ningún problema, súper guay, súper bien, ¿no? Me encanta, ¿no? Sonia, tal. Un día me dice algo y digo, vaya mierda, de Masquí, ya no vuelvo más, esto es una porquería. Pero qué gilipollez es esta. Pero lo hacemos. Nos reímos ahora, cuando lo reflexionamos, cuando lo meditamos y decimos, es verdad, cuando caemos en la cuenta y nos damos cuenta. Pero si no, digo, Sonia, que se vaya a donde le dé la gana, que yo ya no vuelvo más allí. Oye, chico, pero si estás yendo montones de años y no has tenido problema, una vez. Esto es tonto, es absurdo, ¿no? Falta de atención. Y en el fondo es una ausencia, una carencia de atención consciente a cómo funcionan las cosas. O también un problema de mente, ¿no? De que uno se engancha al recuerdo que tiene, a la memoria vivida que uno tiene. Claro. Y ahí es donde deberíamos de alguna forma analizar, profundizar y trabajar, ¿no? Sí. A través de la meditación, a través del yoga, a través de muchas cosas que nos hacen estar presentes aquí, hoy y ahora. Pero ¿cómo le enseñas a una persona que tiene ese problema? Oye, que está muy bien esta charla y si no la haces, a lo mejor mucha gente no se da cuenta, ¿no? Y no nos damos cuenta. Pero, ¿sabes? Mira, las instrucciones, ¿no?, que a mí me dieron, ¿no?, los maestros, ¿no?, los lamas, nos decían, esto del aprendizaje tiene una mecánica, ¿no? Uno primero tiene que escuchar. Luego, analizar lo escuchado. Luego, meditar en eso. Y luego, actuar. Yo lo que intento es observar que los pensamientos, sean aflictivos o no sean aflictivos, yo no soy dueño de ellos. Mi mente los produce, ¿no? Mi mente los trae a mi conciencia. Los trae y ya está, ¿no? Porque yo no elijo. Porque si los eligiera sería fantástico. Ahora voy a elegir no pensar en esto. Ahora ya no me enfado, qué maravilla, ¿no? Pero no, la mente me los trae. Así es que yo no soy dueño de los pensamientos. No puedo intervenir en eso. Así es que me voy a olvidar de ese asunto del control de los pensamientos porque yo no tengo control. Porque no son míos, los produce mi mente y ya está, no puedo evitarlo. Pero ¿qué hago yo con esos pensamientos una vez que mi mente me los ha planteado? Eso sí, ahí sí que podemos hacer algo. Y normalmente lo que hacemos, como yo digo muchas veces, ¿no?, a mis alumnos, pajaritos van a estar pasando constantemente. Los pajaritos es una metáfora, ¿no?, un símil, ¿no?, de los pensamientos. Pajaritos van a estar constantemente pasando. Lo que tengo que intentar es que no hagan un nido en mi cabeza. Porque como permita que hagan un nido, estoy perdido. Pero van a estar constantemente pasando y puedo disfrutar de ver cómo pasan y vienen y van y aparecen y desaparecen. Observar qué ocurre en meditación, ¿no? Cuando uno está pendiente de los pensamientos, pues que es una velocidad, de pronto aparece uno, desaparece, aparece otro, desaparece, vuelvo otra vez a la respiración, otra vez se me va esto, otra vez se me va allá, aparece, desaparece, aparece, desaparece. Pero el problema no está en eso. El problema está en cuando yo dejo que un pensamiento haga un nido en mi cabeza. Eso es lo enfermo. Eso es patológico.
enfermedad, o perdón, salud mental no tenemos mucha. Y como decía antes, incluso llegamos al extremo de traer cosas del pasado que nos hicieron daño y las traemos al presente para volver otra vez a sufrir ese dolor. Pero ojo, es que las traemos, nos las enganchamos aquí con 7 cadenas, le metemos 7 candados y decimos, por favor, y no te vayas de aquí. Pero vamos a ver, ¿cómo que no te vayas? Si lo único que te está produciendo es dolor, aflicción y sufrimiento, ¿por qué te las sujetas con cadenas y les pones candados? Y esto lo hacemos sin darnos cuenta. Y así funcionamos. ¿No sería mucho mejor acostumbrarse de, bueno, el pasado pasado está, no voy a olvidarlo indiscutiblemente porque si no volveré a caer en los mismos problemas, pero desde luego no voy a traérmelo y voy a enganchármelo con cadenas y con candados a mi cuerpo para que no se escape? Hombre, si es algo guay, sí, claro, si es algo bueno, satisfactorio, muy bien, pero yo voy a lo fácil, es decir, a lo sencillo, ¿no? A lo básico. Si es algo que te duele, muy bien, mi mente me lo puede traer. Yo no tengo a veces que ir y recogerlo y traérmelo. Mi mente me lo trae. Pero hombre, si te lo trae tu mente, procura no hacerle un nido. Procura no hacerle un nido en tu cabeza. Permite que aparezca y que desaparezca. Cuando uno dice, hay muchas veces que viene gente, ¿no?, a los talleres de meditación y cuando hablo con ellos me dicen, oh, es que tengo, esto que en psicología se llaman pensamientos reiterativos, ¿no? Es que tengo unos pensamientos y tengo un problema de trabajo y venga a darle, y es que no duermo, me acuesto y está aquí como un ronroneo, 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 ronroneo. ¿Y qué puedo hacer?, me preguntan. Y yo siempre le digo, pues deja que se vaya. Si el problema no es el pensamiento, eres tú. No tenemos costumbre, no tenemos adiestramiento, pero el problema no está en el pensamiento. El problema lo tienes tú, que no eres capaz de soltarlo. Y aquí, venga, aquí me lo traigo. Y que no se vaya, ¿eh? Que no se vaya. Pues de eso se trata, de dejar que se vaya. Es que muy interesante. Esto daría para hablar, nos podríamos quedar hasta bien tarde. Y ahora seguiría tirándote otra piedra para darte otra conversación. Estaba viendo ahora lo del chat y hay un esto de Olga que dice, le tiro una piedra. Sí. En Muy fin, bien. muy interesante, muy bonita reflexión, me ha gustado mucho. Yo creo que a todos nos va a dejar aquí un poquito de huella, que en eso consiste, ¿no? Pequeños clics que nos van haciendo cada día para al final un poco Sí, liberarnos, bueno, un poco... un poco consiste en el fondo no es ni más ni menos que conocer cómo funcionamos, ¿no? Esto es lo que incide prácticamente, ¿no? Las tradiciones budistas, lo que inciden en lo que insisten es sé consciente de cómo funcionas, conoce cómo funciona tu mente. Y ese es el problema, que no sabemos, ¿no?, cómo funciona, ¿no?, la mente. Otro día, si queréis, ¿no?, pues si os interesa, podríamos plantear esto de los factores, ¿no? Como decía, los factores mentales, ¿no? Estos 6 grupos, ¿no? Porque es muy interesante, ¿no?, ver qué cualidades, ¿no? En la tradición budista se dice que son 51, ¿no? 51 factores mentales. Pero está muy bien porque estos son los que un poco determinan, ¿no?, nuestras formas de actuar, ¿no?, y de pensar, ¿no?, con respecto a muchas cosas. Y al fin y al cabo es conocerse, ¿no?, cómo funciona mi mente. Hablamos de mente y se nos llena la boca muchas veces, ¿no? La mente, la mente, la mente, pero no tenemos ni idea, ¿no?, de cómo funciona, ¿no?, la mente. Es algo interesante, muy interesante. Pues hoy yo te cojo esta idea de hacer una charla sobre estos factores mentales, me parece muy interesante. Es como casi Sí. hacer un mapa, ¿no? Con eso se podrían definir. Te Sí, puedes... porque Sí, África. lo que cierto es que yo pienso que somos, o sea, los más desconocidos somos nosotros mismos. Entonces, una forma de conocernos es a través de esto. O sea, el gran desconocido es uno mismo, yo pienso. Claro, claro. Fíjate, incluso somos más dados a intentar conocer a los demás antes que a uno mismo. Sí, así es. Nos esforzamos mucho, ¿no?, en conocer al otro. Totalmente de acuerdo. ¿Perdón?
Que sí, que dice que totalmente de acuerdo. Ah, vale. Que no lo había oído. Entonces, nos esforzamos mucho por intentar comprender a los demás, pero no nos esforzamos en absoluto en intentar comprender cómo funciono yo. ¿Cuáles son mis características? ¿Cuáles son mis piedras? ¿Cuáles son mis...? Cuando hablamos de meditación, por ejemplo, es muy habitual, ¿no? Yo digo muy habitualmente, tenemos que diferenciar entre pensamientos, sentimientos, emociones y sensaciones. 4 aspectos que tienen mucho que ver con la mente. Pero así de grosso modo, cuando rápidamente le digo a alguien, diferénciame un sentimiento de una emoción. La mayoría de la gente, por no decir casi todos, se quedan ahí un poco, a ver, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Sentimiento y emoción? Pero qué barbaridad, ¿no? Yo lo pienso y digo, pero vamos a ver, ¿es que no somos capaces de diferenciar entre un sentimiento y una emoción? Vuelvo a decir, qué poca salud mental tenemos. Pero muy poca salud mental. Si nos cuesta tanto averiguar o identificar un sentimiento y una emoción, estamos muy mal. Bueno, pues vamos a poner fecha, Daniel. Sí, bueno, ya tenemos 2, la muerte, factores mentales. Efectivamente, ya Sí. tenemos 2. Bueno, pues Bueno, si ya hacemos lo de la tenemos... muerte, igual nos quedamos solos. No, 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 yo no, creo para que no. nada, ¿eh? Para nada. Mirar, hace ¿cuánto tiempo hará que hicimos esa charla aquí en Más que Daniel? ¿Hará un par de años o...? Pues yo creo que 2 o 3 años, sí, cuando estuvo Anila, Sí, ¿no? La monja, 2 o sí, 3 años. sí. Además era un curso, Y ¿no? Que aquella charla fue el preludio, ¿no? Para hacer un curso, pero que al final no se pudo hacer. sí, pues igual ahora sería el momento de hacerlo. Sí. Y fijaros, por ejemplo, en esa charla bueno, vino bastante gente, se hizo aquí en el Domo, pero, por ejemplo, mi hijo, que pues si hace 2 o 3 años, pues tenía muchos menos años, 14 años o por ahí. Y bueno, le gustó a todo el mundo. Fue precioso, vamos. Y Mm. también es como un desconocido y muy interesante hablar de un desconocido o una desconocida, no sé, sería más bien desconocida. O Yo sea estuve en que esa charla, ¿eh? Y fue muy, muy bonita, preciosa. tú estuviste, Macu, ¿verdad? Es verdad. Luego mi hija, que también ahora tiene 21, y en su día pues tenía 3 años menos. Y también le encantó. Fue muy bonita, de verdad, para repetir. Sí. Pues mira, pues lo vamos a hacer por Zoom, ahora cuando Ok. un poco Daniel quiera. Y nada, y estáis todos más que invitados. Muchas gracias. A vosotros por venir. La verdad es que un gusto veros por aquí, las caritas en los nombres y bueno, y toda la gente que verá esto también en el futuro. Así que nada, que tengáis todos súper buena tarde. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa más. Por aquí hay gente dando las gracias, Daniel, por el chat. Así que, no sé, mil gracias, Daniel, por venir. Está Nada, para muy mí interesante. ya Muy sabes que interesante, es sí. un placer. Gracias, Daniel. Gracias, A vosotros, gracias, Gracias. Daniel. Gracias, a Sonia. vosotros por estar ahí. Muchas gracias, Daniel. Si queremos Gracias. terminar, por favor, haceros la pregunta, ¿quién ha venido? ¿Quién ha venido? Sí, sí, vamos a hacérnosla. Está muy bien. ¿Quién ha venido a escuchar esta Daniel, ya charla? nos has dejado que no sabemos quién ha venido. Pues ahora hay que pensar, a ver, ¿quién ha venido a escuchar la charla? Muy bien. Venga, muchas gracias. Bueno, Bueno, pues muchísimas Sonia, gracias a muchas gracias. todos. Adiós, Pasadlo un gracias. bien. abrazo. Adiós, Daniel. Adiós, Hasta luego. Adiós. adiós, chao. Gracias, Daniel. Adiós, Gracias. adiós. Adiós. Gracias, Adiós. Sonia. Adiós. Gracias Gracias, a Sonia. vosotros. Adiós, Feliz fin de guapa. semana. Chao. Adiós. Adiós. Suerte, África, con todo cariño. Gracias, amor. Muchas gracias, guapa. Adiós, tía. Total. Qué chulo aquí. Sí. Reuniones familiares. Sí. Ha estado muy Pues bonita, Daniel, Sonia. gracias, Sonia. gracias. No, Muchas pues si quieres gracias. no te vayas y vamos a hablar un minuto tú y yo, si te Ah, parece. vale, muy bien. ¿Te parece? Sí, Adiós. sí, claro. Adiós, chao, Adiós, guapas. adiós. Adiós. ¿Te ayuda a salir, Nati? Te saco, ¿eh? No, a mí ya.
Ya. Sí. Bueno, espérate que voy a apagar el vídeo.